Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing en septiembre de 2022. El mensaje se llama La medida del hombre. Oramos y esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero extender esta mañana los saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es muy bueno estar con ustedes nuevamente, todos ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 14 para comenzar. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Profeta Isaías, vamos a empezar en el versículo 12. Primero vamos a orar. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Queremos agradecerte por todo lo que haces por nosotros, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a serte fieles, a dar honra y gloria a tu nombre. Pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo y que nos ayudes a ser semejantes a ti, Señor. Nuevamente te agradecemos por todo. Pedimos que nos concedas sabiduría al abrir tus palabras, que nos ayudes a aplicarlas al corazón, que nos llenes de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Isaías capítulo 14, quiero comenzar a leer del versículo 12 en adelante. Antes de leer, quiero decir o comentar que aprecié los himnos, los cantos y los pensamientos del devocional y de los jóvenes. Y esta mañana quiero hablar de la medida del hombre. Quiero hablar de esto. Vamos a empezar aquí, Isaías 14:12. Dice así Dios: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos? Que puso el mundo como un desierto, que aseló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Bueno, tal vez sigamos leyendo, pero primero quiero señalar aquí. Siempre se ha interpretado que aquí está hablando acerca de Satanás, cómo quería ascender y tomar el lugar que le corresponde únicamente a Dios. Tuvo envidia o celos de Dios, tuvo soberbia y orgullo, ¿verdad? Dios es el soberano que está en control de todas las cosas, que recibe toda la gloria, que está en su trono, y Satanás deseó ser, ¿verdad?, como Dios, estar en su lugar. Muchas veces... Y bueno, era Lucero, era Lucifer y se convirtió en Satanás. Muchas veces cuando pensamos en el diablo, en Satanás, en muchas personas provoca temor. Provoca como que, bueno, es un ser poderoso, es un ser que nos quiere hacer el mal. Es un ángel poderoso, de hecho era el principal. Y sin embargo, fíjense lo que dice aquí en el versículo 15. Nuevamente lo quiero leer, dice: Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Y sigue hablando, ¿verdad? Dice que puso el mundo como un desierto,
que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada. Aquí el diablo está entrando al infierno, al lago de fuego, está cayendo al abismo, y dice que todos los moradores de la tierra, todas las personas que han habitado este planeta, cuando lleguemos a la eternidad y nos paremos delante de Dios para dar cuentas en el día del juicio, ¿verdad? Nos vamos a maravillar, y de eso quiero hablar esta mañana, ¿verdad? Cuando se revelen las cosas tal como son, tal como Dios va a exponer las cosas tal como son, y las veamos con los ojos de Dios, seamos conocidos conozcamos como fuimos conocidos, como dice Pablo, ¿verdad? Y vamos a ver a Satanás, vamos a maravillarnos, como dice aquí, ¿es este aquel que hacía tantas cosas? ¿A ese ser le teníamos miedo? ¿Verdad? A este ser es el que engañaba a todos, el que los tenía cautivos, el que destruía reinos, asolaba la tierra, trastornaba los reinos, el que hizo todas estas cosas. Era ese ser, ese tipo tan pequeño, tan insignificante. En ese día Satanás va a hacer nada, va a hacer la burla y el hazmerreír de todos, y nos vamos a maravillar y pensar, ¿qué? ¿Quieres decir que a ese le tenía miedo? ¿A ese que ante Dios no es nada, no es ni una pulga? ¿Ese es el que me atemorizaba? ¿Ese es el que luchaba contra mí? ¿Ese es el que le dio forma al mundo entero? ¿Verdad? Y todo el mundo cayó bajo su hechizo. Dice que se van a maravillar. Van a decir, ¿es este? Se van a maravillar de cuán insignificante, cuán pequeño, cuán abominable y cuán poca cosa. Y cuando así, no solamente Satanás, sino cuando Dios exponga las cosas y las podamos ver tal como son, vamos a mirar hacia atrás, ¿verdad? Vamos a decir, ¿y a poco ese era el diablo? No era tan grande después de todo, no era tan poderoso después de todo, ¿verdad? Pensamos que es un ser tremendo, y ese día vamos a descubrir que, como dice aquí, va a ser echado como un vástago abominable, como un cuerpo muerto hollado, como vestido de muertos, es decir, va a ser nada. Y es una tendencia, ¿verdad? Satanás está en control de todo, domina el mundo, dice la Biblia. La gente sufre en sus manos, tristemente, pero en aquel día él va a estar en el lugar más abajo, ¿verdad? Dios le ha permitido cierto poder, la gente es atormentada por toda clase de cosas, pero ese día y en el infierno Satanás no va a tener poder. Y nos vamos a dar cuenta de que a poco tenía miedo, a poco eran mis luchas con ese ser tan pequeño, ¿verdad? Y es asombroso pensar en esto. Es asombroso pensar que a veces, ¿verdad? Pensamos que es tan poderoso, tan grande. Sin embargo, dice la Biblia que ya el Hijo de Dios ya lo golpeó en la cabeza, ¿verdad? Lo hirió en la cabeza y lo ha vencido. Y cuando miramos eso en la humanidad y en nosotros mismos también, miremoslo ahora en nosotros mismos, ¿verdad? Muchas veces las cosas no son lo que parecen ser. Por eso aprecié los pensamientos de cuán corto es nuestro tiempo, cuán corto es nuestro espacio, cuán corto es nuestra fuerza y nuestro poder, ¿verdad? Floyd habló de que ya cumplió 30 o más. Bueno, yo tengo ya más de 60 y el tiempo vuela. Es una clase de... Si miras hacia atrás y volteas y piensas y lo reflexionas, ¿verdad? Piensas, bueno, ¿y cómo en el mundo llegué tan lejos? ¿Cómo repentinamente ya tengo más de 60? ¿Verdad?
Y créanlo o no, así es, así son las cosas, ¿verdad? Algunas cosas que he escuchado decir a los ancianos también, ¿verdad? Varios ancianos me han dicho, pues la vida no se hizo más fácil, ¿verdad? Cuando eres joven, ¿verdad? Tienes pequeños problemas, tienes algunas preocupaciones, y entre más viejo te haces, piensas, bueno, ya lo logró, ya no tiene tanto de qué preocuparse más que morir, tal vez, ¿no? Bueno, pero realmente somos lo que somos todo el tiempo y todo el camino, ¿verdad? Y a veces si piensas que tu vida se va a hacer más fácil porque ya avanzaste más en el camino, porque ya te hiciste más viejo, de una vez te aviso que no es así. El conflicto y la batalla sigue aquí, ¿verdad? A veces pensamos que vamos a llegar a cierto nivel de madurez cristiana o a cierto nivel donde, bueno, ya va a ser un poquito más fácil, ¿verdad? Y realmente no es así. Si sigues en la lucha, si sigues en la batalla, nunca va a llegar ese momento de que se haga todo fácil, ¿verdad? Si hay alguien que ya llegó, que ya se le hace muy fácil, que juega el mismo juego, que ya no hay guerra, que ya no hay gran sufrimiento con este ser, Satanás, que ya no hay batalla, pues es porque ya más bien desertó de la batalla, ya nada más va a la deriva a ver cómo, ¿verdad? Cómo van las cosas. En una ocasión, ¿verdad? He contado de este hombre con el que pasamos bastante tiempo y él miraba a las personas de la iglesia, ¿verdad? Y él decía, bueno, ellos solamente ya no están peleando ninguna batalla, ya tienen todo lo que necesitan, van a la iglesia, ponen este espectáculo enfrente y solamente van avanzando y dice, bueno, pues creo que está bien, se la llevan tranquila, ¿verdad? Y yo le dije a este hombre venía del mundo, ¿verdad? Le dije, nunca vas a poder hacer eso y al mismo tiempo ser fiel. Estamos en una batalla, la vida cristiana es una guerra, la vida cristiana es como ir de su vida, ¿verdad? Y aunque en aquel día vamos a voltear y a ver que este ser llamado Satanás era muy pequeño en comparación con Dios, en realidad aquí tiene mucho poder, porque le hemos dado ese poder, porque las personas le han dado ese poder, ¿verdad? Como he dicho, a veces si la gente cree una mentira, aunque sea una mentira muy tonta, puede llegar a ser muy poderosa, ¿verdad? Aunque no sea nada, y es así como el mundo opera. Así sucede, ¿verdad? Así opera Satanás. Monta un espectáculo, es un excelente ilusionista, presenta cosas irreales como no son, y él se presenta como un ser grandísimo, y siembra temores, a veces de cosas que parecen grandísimas, que no lo son, y empezamos a creerlo, ¿verdad? Empezamos a creer que pues hay que tener ese temor, cuando en realidad no es nada, no es absolutamente nada, pero nosotros somos los que le damos ese poder y ese control, y Él lo toma porque se lo hemos dado en primer lugar, y es por eso que Jesús venció a Satanás, ¿verdad? Nos demostró que puede ser vencido, y si estamos en esta batalla, ¿verdad? Tenemos que estar peleando en esta guerra todas nuestras vidas, hasta el último aliento que tomemos, no solo un momento, ¿verdad? Muchas veces el mundo espera un momento donde puedan retirarse, llevársela tranquila, jubilarse, pues ya no tener tantos problemas, ¿verdad? Y así he visto hombres, ¿verdad? Que lucharon toda su vida, en algún momento llegaron a ser ricos, ¿verdad? O se jubilaron a los 65 y ya los pocos años que les quedaban de vida terminaron en un asilo, ¿verdad? Cuidándolos un adolescente, controlando a un adolescente cada aspecto de su vida, ¿verdad? Realmente era lo que pensaban, que iban a, pues querían disfrutar su vejez, ¿verdad? Por eso querían jubilarse y no, ni lo hicieron y finalmente murieron, ¿verdad?
El problema es que la mayor parte de las personas están viviendo esperando llegar a ese punto donde finalmente sea más fácil, cuando realmente es una ilusión, ¿verdad? No hay lugar para llevárnosla tranquila, no hay lugar para llevárnosla fácil. A veces sí hay que detenerse, repensar las cosas, desacelerar o lo que sea, pero seguimos en una guerra. Y a veces estamos atrapados en estos engaños, ¿verdad? Las personas pintan un engaño, pintan a Satanás de cierta forma, pintan las cosas de cierta forma, ellos mismos a sí mismos se pintan de cierta forma, y muchas cosas es una ilusión. Satanás es el padre de mentira, es un ilusionista, te hace percibir cosas que realmente no son así, ¿verdad? A veces pienso en las mujeres, ¿verdad? Que se maquillan tanto para sentirse hermosas o para verse hermosas, ¿verdad? O no lo sé. Y tratan de buscar la mejor apariencia, ¿verdad? Que puedan tener, que todos las miren, que las vean como una gran belleza. Muchas veces el motivo que las lleva a poner ese espectáculo, esa apariencia de belleza, es la fealdad que hay dentro de sus corazones, ¿verdad? Por dentro se sienten mal consigo mismas muchas de esas mujeres. Por dentro se odian a sí mismas por su pecado, tienen incluso lo que le llaman en el mundo baja autoestima. Y entonces mejor se pintan, se arreglan y salen, que piensen, ¿verdad?, que soy hermosa, para que no vean lo fea que soy por dentro. Así opera Satanás. Satanás es horrible, Satanás realmente no es nada, pero él se pinta como si fuera un ser poderoso y quiere provocarnos temor. Pero en la eternidad vamos a decir, ¿qué? Ese era Satanás, ¿verdad? Y así muchas personas que pueden aparecer muy hermosas, pueden aparecer incluso muy piadosas. Cuando se caiga todo el disfraz en la eternidad, podremos ver las cosas como son. La fealdad que había y todo ese glamour no era más que algo falso, una apariencia para cubrir la fealdad, ¿verdad? Y vamos a mirar y vamos a decir, ¿qué? ¿Eso pensaba de esta persona? ¿Esto que se veía tan bello, realmente era esto tan feo? ¿Verdad? Las personas que son poderosas en el mundo, ¿verdad? Políticos, gente de la farándula, se tienen que portar así como que muy fuertes, ¿verdad? Como que tienen dominio sobre otros, porque en realidad por dentro son débiles, ¿verdad? Ese es el engaño de Satanás, presentarte como algo que no eres. Esas personas que se sienten poderosas, ¿verdad?, en realidad son débiles. Y quieren dominar a los demás, ¿verdad?, de una manera absurda, ¿verdad? Son personas pequeñas que obligan a los demás, ¿verdad? Y el único poder que tienen es tratar de obligar. Es más, como esos que se sienten tanto de que no, es que soy victimizado porque soy una minoría, porque son del colectivo de LGTB, o porque son de otro color de piel, o porque son mujeres y son oprimidas. En realidad es porque son tan pequeños que el único poder que tienen es lograr que los demás les pidan una disculpa, ¿verdad? Y entonces ponen presión sobre la sociedad para que adopten el lenguaje inclusivo y para que se disculpen, que no hay que ofender a ese tipo de colectivos y de personas, ¿verdad? Porque realmente son tan pequeños, son tan insignificantes, valen tan poco, ¿verdad? No tienen valor ni coraje moral, no hacen nada para mejorarse a sí mismos, mucho menos para el mundo, y lo único que sienten que los hace sentir bien o que los hace sentir grandes o poderosos es, bueno, vamos a obligar a que se disculpen porque
Nos discriminaron, ¿verdad? Nos discriminaron por ser mujer, o por ser de color, o por ser gay, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, el punto aquí es, todas estas cosas, ¿verdad? Cuando no hay fuerza, cuando no hay belleza, cuando no hay bondad moral, ¿verdad? Cuando no hay firmeza, tratamos de, y Satanás y el mundo trata de cubrir todo eso con una apariencia, con un engaño, con una ilusión. Y de eso es el tema de hoy, el mensaje. La medida del hombre. Si pudiéramos medir a los hombres, ¿verdad? Y no estoy hablando de medir su estatura o su peso, no. Como dice en Daniel, que pesado fuiste en balanza. Si pesáramos a los hombres, ¿verdad? Con toda la apariencia que tienen, muchas personas que igual aparentan ser felices cuando realmente por dentro están muriendo de miseria. Cuando todo sea revelado en la eternidad, cuando veamos las cosas como Dios nos las va a mostrar, veamos lo miserable, lo feo, lo quebrado y lo pequeño que es el hombre. Por muy exitoso que se sienta, ¿verdad? Por muy poderoso que se sienta, por muy capaz, inteligente, guapo, lo que sea, las cualidades que tú quieras, es más, hasta piadoso. Pero en aquel día cuando veamos realmente la verdadera medida de ese hombre, no era toda esa parafernalia que las personas creían, no era toda esa show que las personas creíamos, era algo insignificante. No valía nada, no valía gran cosa, ¿verdad? La medida del hombre. Así como Satanás, los hombres también a veces aparentan cosas. Son poderosos, supuestamente, son grandes. Pero el día que se revele todo, no medía nada. Van a decir, ese era el tan poderoso, ¿verdad? Por otro lado, puede haber hombres, y debe haber hombres, que tal vez no tengan ninguna de las cualidades que hace que el mundo piense tan elevado de ellos. Tal vez no personifique o no inspire tanto respeto a los ojos del mundo. Tal vez son hasta desechados. Son la hez del mundo como los apóstoles o como Jesús, ¿verdad? Jesús no estaba tratando de impresionar a nadie. Jesús simplemente era lo que Él era. Y el problema es, entre más tratamos de imitar a Satanás o al mundo, pues más nos parecemos a él y más falsos. Y más se va a revelar lo que realmente éramos en el día del juicio, que era falso y que era tan pequeño. Pero entre más nos parecemos a Jesús y anhelamos ser como Él fue, dice la Biblia, varón de dolores, experimentado en quebrantos, los suyos no lo recibieron, fue rechazado, menospreciado, ¿verdad? Pero cuando se revele, y ya se reveló, ¿verdad? Pero que se va a revelar más claro, cuando se revele este hombre que valió tan poco ante los demás, que le escupieron, que le golpearon con una caña, que lo abofetearon, que lo crucificaron, pero se revele en su gloria, como va a venir en el caballo blanco con su espada, y con la espada que sale de su boca, y se vea que es y era el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Creador del universo. Vas a ver, se van a invertir los papeles, vas a ver cuán diferentes se van a ver las cosas. Y en vez de ver, era ese nazareno, era un loco, ¿verdad? Lo crucificaron, como pensaban muchos en su época, ¿verdad? Se va a ver la inmensidad de su gloria. Y entonces, si nosotros lo seguimos, ¿verdad? Podemos seguirlo, no tenemos que fingir ni pretender ser algo que no somos. Entre más cerca estemos de ser lo que realmente somos y lo que realmente debemos ser, entre más cerca estemos de parecernos al precioso Hijo de Dios, ¿verdad? Quizás vamos a ser menos relevantes para el mundo, para la sociedad, pero más grandes vamos a ser en nuestra alma. Nuestra alma va a pesar más.
Nuestra medida va a valer más delante de Dios, como dice la Biblia, que ni el mundo era digno de esos mártires, ¿verdad? Y eso es algo glorioso, es algo tremendo. Muchas veces lo que la gente percibe es pura falsedad, pura ilusión, pura imaginación, como he dicho. Entonces, en vez de perseguir esa imagen, deberíamos perseguir lo que verdaderamente vale la pena. No esa gloria, no ese glamour mundano, ¿verdad? Todo eso se va a revelar que no era absolutamente nada. Pero si más bien nos esforzamos en la gracia para parecernos a Cristo y a Dios, la medida que vamos a tener como hombres va a ser de grande estima, de mucho peso delante de Dios. Vamos a ver otro pasaje. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, para leer allí un poco. Voy a leer varios versículos. En la primera parte del capítulo 5, versículo 2 de 1 Tesalonicenses, dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Verdad? Va a venir el Señor como ladrón en la noche, de manera inesperada. Cuando digan paz y seguridad, cuando toda su esperanza esté puesta en ese glamour, en ese poder, en esa riqueza, en esa belleza, ¡pum! Va a venir destrucción repentina sobre ellos. Relacionado con lo que estoy compartiendo, me voy a brincar unos pocos versículos, y quiero leer el 14. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Aquí hay algunas cosas difíciles, ¿verdad? Uno lo lee y suena fácil. Pero aquí es lo opuesto a ser una persona en posición de poder, ¿verdad? Es más, voy a leer desde el 12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Bueno, yo crecí en un contexto, ¿verdad?, donde había pastores, predicadores, evangelistas, ministros de avivamiento y cosas por el estilo, ¿verdad? Y aquí dice que tengamos en alta estima, ¿verdad?, a ese tipo de personas. Pero después dice: pero además, amonesten a los ociosos, alienten a los de poco ánimo, sostengan a los débiles y sean pacientes para con todos. Cuando yo era joven, mi idea de cómo debía ser un predicador o un pastor, ¿verdad?, parecía que entre más estima y más intelecto tenía el pastor, o más carismático era, o es más, a veces en el púlpito, entre más enojado parecía al predicar, con más fuerza, con más celo, con más enojo, ¿verdad?, pues era mejor, ¿verdad? Era más deseable. Y vi pastores, ¿verdad?, o predicadores que su voz era como de trueno, ¿verdad?, hasta hiperventilaban al momento de hablar, algunos hasta sudaban al predicar, ¿verdad? Y cuando el mensaje terminaba, ¿verdad?, a veces ellos testificaban y decían: mira, me sentí lleno del Espíritu esta noche. Como que sintió que sí habló bien, ¿verdad?
Y sin embargo aquí es exactamente lo contrario. La imagen de un líder es alguien que amonesta a los ociosos, alienta a los de poco ánimo, sostiene a los débiles y es paciente con todos. No es alguien que regaña, ¿verdad? Y no estoy diciendo que esté mal, a lo mejor de vez en cuando alzar la voz o lo que sea, pero la imagen no es alguien que regaña y que tiene el glamour y la imagen de que, aquí voy a regañarlos, aquí voy a predicarles. No, es alguien que sostiene a los débiles, que es paciente para con todos, que alienta, que consuela, que es como Jesús, que la gracia, la misericordia, la paz de Dios reposa sobre él. Vemos a Jesús. ¿Cómo fue Jesús? Paciente. ¿Cómo fue Jesús? Trataba a todos con amor, ¿verdad? A todos. Y los únicos con los que no tuvo tanta paciencia fue con los fariseos. Pero aún con ellos fue paciente lo más que pudo. Sean pacientes para con todos. Versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Así es como llegas a ser un alma grande, ¿verdad? No hay mucho glamour, no hay mucho ruido, no hay tal vez una gran cosa, pero ¿cómo medimos tu alma? Si realmente tu alma vale ante Dios, si tu alma es grande, si tu alma va a pasar la prueba en el día del juicio, no a través del ruido y la piedad que puedas dar a mostrar, sino a través de estas cosas. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice, estad siempre gozosos, ¿verdad? Hoy en la mañana estábamos platicando algunos hermanos acerca de personas que todo el tiempo se la pasan quejándose, ¿verdad? Y cómo también salió a colación el tema de, en las noticias, cómo hay queja por todos los problemas que hay en los países, que sí son fuertes, ¿verdad? Y cómo algunas naciones son más prósperas que otras, y algunas personas son más prósperas, y bueno, hay esta queja. Muchas personas no soportan este tipo de cosas. Hay queja, hay envidia, ¿verdad? Hay todo tipo de cosas porque alguien fue exitoso o por X o Y razón, ¿verdad? Hay envidia, hay prejuicios, hay odio. Y muchas veces, tristemente, en las iglesias se ve esto también. Y eso habla más de esa persona, más fuerte que cualquier otra cosa, cualquier otro espectáculo que pueda poner, ¿verdad? Habla más fuerte acerca de esa persona, de la medida de ese hombre o esa mujer, ¿verdad? Esa persona. Alguien que llega a ser un líder o que habla un poco mejor, ¿verdad? Otros le tienen envidia, ¿verdad? Y están tratando a ver cómo lo tumbamos para que se caiga, ¿verdad? A ver cómo lo desaparecemos de aquí. Pero aquí dice, estén siempre gozosos. Mucha gente no logra entender, no puede permitir que haya alguien mejor que ellos, ¿verdad? Mucha gente, así como hablé al principio de Satanás, en eso consiste su querer y su concupiscencia en querer controlar a los demás, ¿verdad? Pero eso solo demuestra cuán pequeños son en realidad. Lo contrario de esto es eso. No pagar mal por mal. Seguir lo bueno para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos. Es tan fácil quejarse. Es tan fácil quejarse cuando las cosas van mal, ¿verdad? O cuando nos maltratan. Tal vez niños y jóvenes, tal vez cuando tu papá o mamá te regañaron injustamente,
o el jefe te regañó, ¿verdad? Es tan fácil quejarse. Y quizás dices, bueno, ya. Pero adentro hay algo que arde, ¿verdad? Que está hirviendo como que ese enojo. O alguien que tal vez se burló un poco de ti o mencionó nuestras faltas. No nos gusta que nos expongan, ¿verdad? Y entonces en vez de dar las gracias, en vez de tener gracia, permitimos que eso crezca dentro de nosotros. Y buscamos una manera de, no, voy a ser más poderoso, ahora voy a ver que esta persona, a ver qué error comete y para que yo me sienta mejor, ¿verdad? Y no es más que un disfraz, más que una cosa que solamente nos va a hacer cada vez más y más pequeños, ¿verdad? Pero si pudiéramos simplemente practicar esto de manera sencilla, confiando en Dios, estar siempre gozosos, ninguno pague a otro mal por mal, seguir lo bueno siempre para con todos. No importa lo que atravesemos, ¿verdad? Podemos ser un alma con una medida más grande. Y mucho depende de nuestra actitud. Estar siempre gozosos sin importar lo que suceda, sin importar las circunstancias, sin importar lo que las personas digan o hagan acerca de nosotros. Sin importar lo que tengamos que atravesar. Todavía poder regocijarnos de manera sincera, de manera honesta, darle gracias a Dios por todas las cosas y estar gozosos, ¿verdad? Y tal vez va a haber menos glamour, pero vamos a estar creciendo y vamos a ser una mejor persona. Nuestra medida va a aumentar, ¿verdad? Cuando hay dificultades, cuando es difícil, cuando estamos soportando muchas cosas, todavía podemos ser agradecidos, todavía podemos regocijarnos. Lo único que tenemos que hacer es atravesarlo. Y atravesarlo nos va a hacer mejores y más grandes. Tu alma va a crecer. Por eso estoy hablando de la medida del hombre. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así es como somos más grandes. Podemos poner un espectáculo, podemos tratar de ejercer poder, podemos tratar de hacer mucho ruido, de lucir muy grandes, podemos menospreciar a otros para así sentirnos mejor, pero recuerda, uno de estos días, en el día del juicio, todos vamos a ver a Satanás y vamos a decir, ¿qué? ¿De ese ser tan minúsculo teníamos miedo y nos impresionó? ¿Y quisimos imitar su ejemplo? Y muchos hombres así les va a pasar. Pero la verdadera medida del hombre es lo que se va a revelar, lo que se va a mostrar en ese día. Y todo lo demás, por impresionante que fuera, no va a significar nada. Va a ser hasta hecho burla como Satanás, hecho el hazmerreír, ¿verdad? Y si podemos ser más como Jesús, estar más llenos de su Santo Espíritu, estar más llenos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tal vez ya no tengamos tanta espuma, ¿verdad? Tanta crema o tanto disfraz, pero podemos ser gigantes de la fe en el mundo venidero. De eso se trata la verdadera medida de un hombre o de una mujer, ¿verdad? No es el que se ve más rudo. A veces el que se ve más rudo tiene mucho miedo, ¿verdad? No es el que se ve más fuerte.
El gigante es el que logra atravesar estas cosas pareciéndose a Cristo. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.